Gracias a Sandy Cuevas, quien se encuentra ahí en el Sánchez Quisqueya. Como ustedes lo vieron, hay un letrero de el disco que dice que está prohibido estacionarse y vimos a varios vehículos estacionados. Es un asunto cultural que tardará tiempo y lo que más necesitamos, entre otras cosas, son alternativas e información. Y ahora ya estamos aquí en nuestra entrevista con alguien a quien en el despertador le tenemos mucho aprecio, Minú Tavares Mirabal. Ella fue diputada, fue viceministra de Relaciones Exteriores y también fundadora de Opción Democrática. Muy buenos días, Minú. Muy buenos días, muy bien. Buenos días a ustedes, un gusto estar aquí. Bueno, Mirú, inicialmente, un poco de política partidaria, tomando en cuenta el partido Opción Democrática. Quería preguntarle sobre esa organización y precisamente la participación que tuvo en las elecciones pasadas, que fue bastante favorable, con una opción muy refrescante que le sumó una cantidad importante de votos. ¿Cómo está el partido? ¿En qué está la Opción Democrática? Estamos metidísimos en trabajar lo que no habíamos tenido tiempo de hacer, eso, en trabajar la organización, las estructuras del partido, el crecimiento, porque no puede ser que se entienda que la política es algo puramente electoral. Nosotros estamos construyendo el músculo que el partido necesita y este es el momento de hacerlo. Así que, porque nosotros salimos, nos recuperamos el reconocimiento y ahí mismo empezó, en un año preelectoral, ahí mismo empezó la campaña. Prácticamente no tuvimos tiempo de dedicarnos a eso en lo que estamos ahora. Pasamos por un proceso de reestructuración, de renovación de las autoridades dentro del partido, cosa que es poco común en la República Dominicana, pero que nosotros lo hemos hecho con mucho éxito. Además, debo decir, y yo pues pasé a ser de presidenta del partido a simplemente parte de la dirección política y de la dirección nacional, y asumí también la responsabilidad de representar al partido ante la Junta Central Electoral y los otros partidos políticos. Justo. Entonces, estamos ahí bien inmersos en eso, recorriendo el país, formando las estructuras, creciendo, porque definitivamente yo creo que uno de los retos que tenemos en la política, si la queremos hacer de verdad bien hecha, es trabajar, conectar con la gente, trabajar con la gente. Ahora mismo pareciera que la política se hace desde las redes virtuales, porque son la antítesis de las redes sociales, aunque le digamos redes sociales, son redes virtuales que atentan contra la organización social, política, y pues en eso estamos. La representación ante la Junta Central Electoral la lleva directamente a tener posiciones en nombre de la organización en relación a las candidaturas independientes, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales objeciones o cuál es la posición fundamental de Opción Democrática en relación a aquella sentencia del Tribunal Constitucional y luego del proyecto que ha presentado la Junta? Bueno, el partido se pronunció formalmente con respecto al tema, señalando que es una decisión que está ya incorporada en la Constitución. Nos pronunciamos diciendo que efectivamente no es de ninguna manera algo a lo que tú te puedas oponer a menos que plantees un cambio constitucional, cosa que no estamos nosotros de acuerdo en este momento. Y también dijimos que es un tema en el cual el Tribunal Constitucional se excedió, asumiendo funciones que le corresponden al Congreso Nacional. El tribunal no puede legislar y sin embargo hasta redactó un artículo cambiando la ley, 2 artículos. Entonces eso nosotros no lo apoyamos de ninguna manera, aunque entendamos que tiene que efectivamente regularse, que a la Junta Central Electoral le corresponde hacerlo, y ahora esto ha dado lugar a que haya pues la necesidad de revisar la ley, lo cual no es malo, porque esa es una ley que ya sabemos que tiene muchos vicios de origen. Las dos leyes, tanto la electoral como la ley de partidos políticos. Y entonces, pues, la posición básica de Opción Democrática es que las candidaturas independientes son independientes de los partidos políticos, pero no del resto del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Tienen que regirse por leyes, tienen que responder a las regulaciones establecidas con respecto
a temas fundamentales como rendición de cuentas, por poner un ejemplo. Claro, y a propósito de eso, de esta propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral de algunos de los candados, por ejemplo, el hecho de que tengan que reunir el 2% de la cantidad de votos para poder ser candidatos, y que luego la misma Junta dijo, bueno, hay que flexibilizar un poco. ¿Cuál es la postura de Opción Democrática? Mira, la postura de Opción Democrática es que no se puede pretender dirigir un país solo. Yo soy Superman, soy independiente, como si la condición de independencia le diera la capacidad a alguien para solucionar de manera sola, como superhéroe, ¿verdad?, los problemas de un país. Por el contrario, de hecho los partidos políticos existen porque gobernar un país requiere de muchos consensos, requiere de muchas voluntades, requiere de muchos esfuerzos que son colectivos, que son conjuntos. Y entonces por eso existen también los partidos políticos. Y para eso también existen los partidos. ¿Con quién tú vas a gobernar? ¿Con quién vas a gobernar en Pedernales? ¿Con quién vas a gobernar en Santiago? ¿Con quién vas a gobernar en Higüey? Es decir, el país requiere de un grupo de personas que coincidan en la forma de pensar, que coincidan en las propuestas, que coincidan en los valores y principios que defienden. Y de eso se trata la política. Entonces, no puede ser que se entienda, como parecería ser que muchos de los defensores de esta propuesta hacen, que hay que eliminar los partidos. Casi eliminar los partidos, por un lado, y por otro lado, que esta es la salvación. Y ya conocemos en el mundo muchos casos que han llevado a los países a un grandísimo fracaso por estar inventando con cómicos o a veces hasta con payasos. Ya lo saben. Los partidos generalmente van, pudiéramos decir que cultivando sus candidaturas, y por eso vemos que la mayoría de presidentes que hemos tenido han sido candidatos varias veces antes de lograr la presidencia, incluyendo al presidente Luis Abinader y a su antecesor Danilo Medina. Y le hago la pregunta porque precisamente en las elecciones pasadas ustedes llevaron una candidata, en este caso Virginia Antares, que sorprendió agradablemente exactamente al país. Entonces llamó la atención, adquirió bastante cantidad de votos, incluyendo más votos que el PRD, una cosa impresionante. Pero a lo que me refiero es a que si el Partido Acción Democrática tiene en ese activo la intención de continuar cultivándola para ver si sigue adquiriendo mayor aceptación para elecciones venideras. Bueno, nosotros ahora mismo, le digo, estamos concentrando nuestros esfuerzos y nuestras discusiones en el fortalecimiento del partido, porque este país y el fortalecimiento del partido y de sus relaciones también con otras organizaciones y con otros, nosotros estamos en la oposición y entendemos que ese es el papel, o sea, formamos parte, digamos, del grupo pequeño que quedó de partidos que están opuestos a la gestión del gobierno, pero digamos, no estamos discutiendo temas electorales en este momento porque nos parece un poco fuera de tiempo y nos parece que no haríamos nada con llegar otra vez al periodo electoral, a las campañas, con la misma constitución y con las mismas debilidades con que llegamos cuando acabábamos de nacer, como dije antes. Entonces estamos en eso, pero es algo que efectivamente discutiremos y ese es un tema que por supuesto estará en la mesa de decisiones que debemos tomar. Ahora yo entiendo que nosotros, digamos, tenemos que proponerle al país, dada la situación que estamos viviendo, dadas las características improvisadoras de este gobierno, y ustedes estaban hablando de un tema preocupante, como es el tema del tránsito hace un momento, y el tema de las medidas que se toman y de cómo el primer día que se implementan ya se nota la improvisación. Entonces, nosotros entendemos que aquí se trata de que tengamos mucha responsabilidad, porque aquí hay que salvar este país. Yo creo que aquí deberíamos tratar de ver cómo hacemos una especie de acuerdo de salvación nacional, un gran acuerdo de salvación nacional. Yo quiero llamar a gente
a gente que tiene liderazgo y sobre todo que tiene aspiraciones en sus partidos que son más grandes, y me refiero a todos los partidos que no están en el gobierno, y me refiero a entre ellos los partidos grandes también. O sea, ¿qué van a decidir, por ejemplo, Leonel Fernández o Danilo Medina con respecto a la situación del país? No solamente con respecto a las candidaturas, porque aquí la política se suele hacer nada más que enfocada en quién es el candidato o la candidata. Y esa es la discusión en la que están. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto que está pasando en la República Dominicana? Y que está pasando también en el mundo. Y esa es nuestra responsabilidad como políticos y políticas. Hoy inician las reuniones en el CES a propósito de las medidas que había anunciado el gobierno en relación al tema haitiano, que luego convocó a los expresidentes. Quisiera saber si Opción Democrática ha estado convocada a la discusión a propósito de los grandes temas nacionales, y por otro lado, su visión, porque usted fue viceministra de Relaciones Exteriores, además es de la persona que impulsó esa comisión bilateral comisión mixta bilateral dominico-haitiana. Entonces, un poco la visión frente a no solamente el llamado ante el CES, sino ya la suya frente al tema haitiano y las medidas que se han estado tomando. Bueno, nosotros asumimos una posición cuando este tema se discutió casi en los mismos términos que ahora, con los mismos invitados, y nosotros asumimos una posición y no firmamos el famoso pacto social que se anunció después de largas discusiones que no condujeron prácticamente a nada, y que estamos viendo que son los temas de aquel momento los mismos que forman parte de la convocatoria de ahora. Entonces, nosotros no estamos participando de esa convocatoria. Pero eso no quiere decir que no estemos opinando, que no estemos dando nuestra posición. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que las hemos dado a conocer, y que parten de una visión que tenemos con respecto al tema migratorio, que es un tema más que nada de carácter humano, que no lo podemos perder de vista, porque ¿para qué es la política? Me pregunto yo. La política es para tratar la vida de los seres humanos, de cómo se relacionan y de cómo pueden transformar las sociedades en las que habitan. Entonces, ese es nuestro trabajo, y eso es la manera en que tenemos que atravesar cualquier visión con respecto a un tema tan grave y tan presente en la agenda política internacional de hoy, tan maltratado y tan utilizado precisamente para hacer retroceder avances civilizatorios importantes que habíamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, para poner el temor a lo que ocurrió y al peligro real a que la humanidad se vio confrontada durante la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, es lo que dio lugar a ese ordenamiento internacional alrededor de temas como los derechos humanos, el derecho internacional, el derecho humanitario y por supuesto la democracia. Y todo eso está siendo cuestionado hoy, porque la democracia se ha convertido en algo que se limita casi exclusivamente a si tú celebras o no celebras elecciones. No importa si son limpias, libres, competitivas o no. Depende de cómo tú lo quieras ver. La democracia, los derechos humanos fueron un consenso político. ¿Por qué? Porque fueron firmadas, los derechos humanos fue una carta que fue firmada por estados, y por lo tanto es un acuerdo político internacional. Y esos estados, yo no me canso de decirlo, hoy no firmarían esa Carta de los Derechos Humanos. Entonces, todo eso está en cuestionamiento. ¿Y qué decir del derecho internacional? O sea, aquí estamos siendo testigos de cómo se bombardean poblaciones civiles inmisericordiamente, ilegalmente, criminalmente, y eso se ve y está a la vista impávida
de la humanidad, de todo el mundo, y no produce absolutamente ninguna reacción de quienes están gobernando el mundo en la actualidad. Por el contrario, sí, produce y se hace con su consenso, con su consentimiento, con su apoyo. O se hacen guerras sin declarar, Claro, como está ocurriendo, o sea, lo vivimos este fin de semana. Uno de los logros quizás o de los acuerdos políticos a los que se llegó cuando usted estaba en Cancillería, esta comisión mixta bilateral, fue justamente la creación de un protocolo por primera vez, de un protocolo para las repatriaciones. Eso fue, si mal no recuerdo, en 99 o 2000. Y Fue sin embargo... sí, se empezó en el 96 con el primer gobierno de Leonel Fernández y se llegaron a realizar cerca de 15 reuniones bilaterales a todos los niveles. Se crearon comisiones en comercio, en migración, en relaciones exteriores, es decir, y al primer nivel. Esa fue una época en que coincidió un gobierno democrático en República Dominicana y un gobierno democrático y estable en Haití, con René Preval. Pero ahora, claro, vemos que se deterioró cada vez y se ha ido deteriorando cada vez más. Y con base en ello también vemos que el gobierno dominicano se le olvidó que tiene ese protocolo de repatriaciones y de pronto nos enteramos que hay algunas redadas a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana inclusive. ¿De qué sirvió entonces tener durante varios años ese protocolo cuando ya se nos olvidó que nosotros lo firmamos? Bueno, digamos, yo sería y seguiría defendiendo siempre que seamos capaces de avanzar en ponernos de acuerdo y firmar protocolos, aunque sea para reclamarlo. Pero no se está violando solamente aquellos acuerdos que hicimos, se está violando el derecho internacional, se está violando los derechos humanos en la decisión de hacer y de implementar esa política migratoria de la manera más inhumana en que se ha hecho. Porque nadie puede decir al mundo, mirándole a los ojos, que está bien que usted vaya a sacar una parturienta acabada de salir de la sala de parto para deportarla. A veces sin tomar en cuenta si es con su bebé o no, o deportar niños. Los hospitales no pueden convertirse de ninguna manera en la frontera de la República Dominicana, como lo están haciendo. No, como no pueden hacerlo las escuelas tampoco, porque eso acabará afectando la posibilidad de desarrollo de la propia República Dominicana. Y no va a mejorar nada. Ya lo hemos dicho, o sea, la salud en los hospitales de la República Dominicana sigue igual de deficiente después que se han tomado esas medidas. Sí. La falta de camas sigue estando ahí. Entonces es esa la solución. Esa es una solución que busca agenciarse el apoyo de sectores de la extrema derecha, de los sectores más conservadores de la República Dominicana, que ahora han ido asumiendo un protagonismo, incluso dejando atrás los propios voceros que lideraban posiciones. Ahora se quedaron cortos. Usted perteneció durante muchos años al Partido de la Liberación Dominicana y fue coherente porque fue crítica desde su propio partido en ese momento de acciones que se cometían con las cuales usted no estaba de acuerdo y finalmente renunció. Y hago ese antecedente para hacer referencia, porque le escucho diciendo que este es un gobierno improvisador. Y le pregunto, ¿usted siente que la gestión actual del gobierno entonces es peor que las gestiones anteriores, aun cuando las gestiones anteriores no necesariamente fueron buenas, de acuerdo con su propio criterio? Yo estoy convencida de eso. Yo estoy convencida de eso, absolutamente. No solamente por los temas que acabo de mencionar, que para mí son temas de valores, de principios democráticos, pluralistas, sino también de otras cosas. Nosotros acabamos de ver esta semana una convocatoria del presidente de la República en el Palacio Nacional a sus ministros, que están aspirando en momentos fuera de tiempo a candidaturas presidenciales, ministros y funcionarios. Y pone una comisión conformada por ministros y por dos ministros y por el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, el ministro Paliza es al mismo tiempo presidente del partido de gobierno.
Yo, y usted mencionaba, Esteban, digamos, la actitud que yo tuve cuando fui del partido del PLD y en el gobierno. En el gobierno, sí. Y yo muchas veces me opuse a que el presidente del partido fuera el presidente de la República y que asumiera esas mismas funciones, porque eso no corresponde con un país que se respete, que respete su institucionalidad. Un ministerio, como el Ministerio de la Presidencia, como el Ministerio Administrativo, es un cargo de tiempo completo, como lo es la presidencia de un partido. Entonces, alguno de los dos está fallando o alguno de los dos se está instrumentalizando a favor de otro y no tenemos duda de lo que es. O sea, hay una coyunda entre el gobierno y el partido de gobierno en el cual se confunden y se utilizan las funciones para lo que no deben utilizarse de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con nuestras leyes, de acuerdo con la tradición supuestamente democrática que decimos representar y defender. Qué lamentable que se nos está acabando, se nos acabó el tiempo, Minú, porque quedan muchas cosas pendientes, como siempre, así que la invitación está abierta para que venga próximamente, antes incluso que se termine esta legislatura, de la que tenemos mucho que hablar. Pero ahora, lamentablemente, nos tenemos que ir a la pausa comercial y volvemos en 3 minutos. Gracias a Minú por